si no llegaran a un acuerdo. Dichas alternativas usualmente involucrarían litigios largos y costosos, ya sea a través de las cortes o a través de un proceso arbitral formal. Algunos mediadores también suelen hacer notar a las partes las aparentes debilidades de su argumento y el resultado adverso potencial. El procedimiento de mediación ha sido una técnica común en muchas partes del mundo en los últimos años, especialmente en el campo de conflictos laborales y más recientemente en el área de relaciones domésticas. Problemas tales como controversias sobre custodia de los hijos y la separación de propiedad conyugal en países regidos por el Código Inglés han sido especialmente atendidos con este tipo de procedimientos. En el sector empresarial se han desarrollado técnicas de mediación bastante sofisticadas. Por ejemplo, el llamado mini proceso se da en los Estados Unidos cuando las partes acuerdan celebrar una audiencia privada y confidencial ante una persona neutral llamada umpire o ante un miembro del Poder Judicial en el caso de Canadá. Las partes hacen una presentación sumaria de su caso como si el asunto estuviera encaminándose hacia un juicio formal. Esto permite al juez escuchar lo que cada una de las partes tiene como su mejor argumento y al mismo tiempo le permite motivar a las partes, habiendo escuchado sus razonamientos, a resolver sus diferencias bajo ciertas bases específicas. Las partes deben estar representadas por tomadores de decisiones autorizados durante este proceso. En ausencia de acuerdo entre las partes, el umpire o juez pronuncia una sentencia no obligatoria que posiblemente refleja la sentencia que una corte formal emitiría si las partes hubieran procedido a un proceso judicial. De esta manera, las partes son empujadas a resolver el asunto. Estos mini procesos son a veces denominados mediaciones estructuradas. Otras formas de mediación se basan en la utilización de terceras personas de confianza para las partes o más frecuentemente en mediadores capacitados formalmente y certificados. Un aspecto que es bastante controversial es el si los árbitros deben, a petición de las partes, también realizar servicios de mediación o conciliación. La mayoría de las reglas de arbitraje institucional sí permiten esta modalidad. La preocupación que surge aquí es que las partes se encontrarán tratando de presentar sus argumentos en frente de árbitros quienes al servir como conciliadores también han ya escuchado algunos de los puntos de vista sobre el asunto y quizás tratado de persuadir a las partes a aceptar ciertos resultados. Este conflicto potencial entre los dos roles frecuentemente detiene a los particulares al uso de este proceso dual. Sin embargo, la posibilidad de hacerlo está abierta si las partes tuvieran interés de aplicarlo. Yo les puedo dar un ejemplo un tanto dramático de la efectividad de la técnica de mediación a través de un importante caso que manejé en mi región aquí en Canadá. La controversia surgió de un incendio que ocurrió en una planta de brea con arena que se dijo había sido causado, entre otras razones, por materiales defectuosos de construcción en la misma planta. Se atribuyeron grandes daños como resultado del cierre de la planta y el costo de reemplazar la estructura destruida por el incendio. Durante un largo tiempo, docenas de particulares fueron nombrados como testigos para la defensa, desde diseñadores, proveedores de material, contratistas y otros expertos del ramo. Todos los indicios del caso apuntaban a que este litigio tardaría por lo menos 5 años solo para llegar a la etapa de juicio formal, con los gastos correspondientes de honorarios legales, testigos expertos y demás formas de preparación del caso, acercándose a varios millones de dólares. Como resultado de la iniciativa de una comisión representativa de las partes en controversia, se propuso un enfoque de mediación. La clave de la propuesta fue que el proceso normal de litigio no se cambiaría o se retrasaría en alguna forma y que la mediación de la disputa y el procedimiento judicial del caso seguirían dentro de su curso normal en dos caminos paralelos. En otras palabras, la mediación sería un camino exploratorio alterno que dejaría una comisión separada del caso judicial. Se hicieron grandes esfuerzos para entrevistar y seleccionar al mediador apropiado, seleccionándose finalmente un profesional ya experimentado de Columbia Británica. Después de su designación, inició un intenso y eficaz esfuerzo de diplomacia directa con cada una de las partes. Este eventualmente culminó con un acuerdo exitoso, en menos de 9 meses de iniciada su gestión, ahorrándole a las partes en el conflicto millones de dólares de costo legal. En años recientes han proliferado los programas de capacitación para motivar a que los abogados especialmente expandan sus destrezas y desarrollen su habilidad para ofrecer este tipo de servicios. Muchas instituciones educativas prominentes en Estados Unidos y Canadá
ofrecen ya programas de entrenamiento en mediación. Muchas comunidades empresariales han establecido centros de mediación con el objeto de fomentar este enfoque de resolución de conflictos. Todo parece indicar que los empresarios están ya preparándose para aprovechar cada vez más este tipo de servicios. Pero ¿cuáles son algunos de los problemas que debemos evitar en todo esto? Regresando al proceso de arbitraje, ya sea que las partes decidan diseñar sus propias reglas de procedimiento de manera ad hoc, o estén considerando someterse a las reglas de alguna organización arbitral adecuada a su problema, pudiera ser útil sugerirles revisar una lista, aunque no exhaustiva, de elementos básicos que habría que cuidar. Si está usted asesorando o negociando un contrato comercial internacional, por favor pregúntese a usted mismo lo siguiente. Primero, y quizás más importante, ¿serían las Cortes Nacionales de las partes contratantes un foro satisfactorio para la resolución de controversias potenciales? En otras palabras, ¿es apropiado el arbitraje en primera instancia? Si usted me hace esa pregunta, la contestación frecuentemente será afirmativa. Pero recuerde que el arbitraje existe dentro del panorama más amplio de los sistemas judiciales del mundo, por lo que usted deberá siempre considerar a las Cortes como una posible opción. Si el arbitraje es una operación atractiva, es entonces importante referirnos a una serie de consideraciones. ¿Están todas las partes o entidades involucradas comprometidas contractualmente al arbitraje? El arbitraje por su naturaleza misma solo puede ocurrir por consentimiento. Solo las partes firmantes de un contrato están comprometidas al arbitraje. ¿Deberán las partes apoyarse en una institución reconocida o intentar este procedimiento por sí mismas? Dado el costo de los servicios involucrados, ¿valdrá la pena tomar el camino del arbitraje institucional? ¿Qué leyes deben regular el contrato? ¿Dónde debe realizarse el arbitraje? ¿Cuál es el idioma apropiado para el contrato y para la conducción de los procedimientos arbitrales? La posibilidad de ejecución de un laudo bajo mecanismos tales como la Convención de Nueva York requiere que el arbitraje sea definitivo, obligatorio y multinacional. Por esta razón, si usted piensa utilizar algunos mecanismos creativos de arbitraje, asegúrese de tomar en consideración esta regla básica de ejecutabilidad. Con respecto al proceso práctico del arbitraje en sí, usted debe preguntarse: ¿cómo se iniciará el arbitraje? ¿Quién puede ser designado árbitro y específicamente de qué lista de candidatos, de qué país y de qué especialidad profesional? Además, ¿cuántos deben designarse? Es decir, ¿quisiera usted un solo árbitro o un panel de 3 o más? También es importante definir cómo y cuánto se les pagará a estas personas. Si las partes no se pueden poner de acuerdo en la selección de un árbitro, ¿cuál deberá ser el método de designación? ¿Qué hará usted si una de las partes se niega a participar en cualquiera de los pasos del procedimiento? ¿Qué proceso quiere usted utilizar para definir la problemática del conflicto y sus repercusiones antes de la primera audiencia? ¿Cuál es el lapso de tiempo para determinar el procedimiento? ¿Qué requerimientos de presentación preliminar de pruebas serán establecidos, ya sea documentales u orales? ¿Qué tipos de pruebas y demás reglas de comprobación de hechos se aceptarán? ¿Qué reglas para audiencias preliminares e interlocutorias son apropiadas? ¿Será el laudo de los árbitros entregado en forma escrita u oral, con razonamientos o sin ellos? ¿Puede el árbitro otorgar recompensas económicas en dinero o en especie con su laudo? ¿En qué parte del proceso pueden caber procedimientos paralelos de conciliación o mediación? Y finalmente, ¿qué nivel de confidencialidad se requiere de los procedimientos y del laudo final? Como ya mencioné, esta lista de consideraciones no es exhaustiva, sino que es más bien un punto de partida para asegurar que usted reflexione sobre algunos de los aspectos más prácticos del procedimiento. En resumen, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas del arbitraje en disputas comerciales internacionales? Aunque cada controversia en la práctica es diferente, permítame ofrecerles una lista de ventajas potenciales de este enfoque. Imparcialidad del tomador de decisiones. Esta es siempre una importante consideración entre nacionales de diferentes países. Conocimientos especializados del tomador de decisiones, tanto en cuanto al proceso como a la materia. Las partes controlan el proceso, creando así mayor flexibilidad tanto en términos del procedimiento mismo como en cuanto al tipo de resultado. El procedimiento es privado o potencialmente confidencial.
El proceso es generalmente más rápido o quizás más económico que el litigio tradicional. El derecho limitado de apelación que tienen las partes hacen que la decisión final sea definitiva, dando por terminado con más rapidez el conflicto, y las decisiones arbitrales son decisiones ejecutables. Permítanme ahora hacerles notar algunas desventajas potenciales del arbitraje. Solo se aplica a las partes del contrato o compromiso en cuestión. Existe limitada regulación y capacitación de árbitros. Ofrece remediación limitada en el caso de exigencias económicas o de desempeño específico. La disponibilidad de procedimientos sumarios es mínima. Enfrenta frecuentemente jurisdicción limitada en cuanto a las leyes regionales, y no siempre es menos costoso o más rápido que un proceso judicial. Como comentario general, el comercio internacional ha venido liberalizándose en años recientes a nivel mundial. Como lo demuestra la existencia del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, aún países soberanos industrializados, tales como Estados Unidos, han ya estado dispuestos a negociar tratados bilaterales con sus vecinos y potencialmente con otros más retirados geográficamente para reducir las barreras del comercio y presumiblemente para permitir que el mercado no regulado de bienes y servicios funcione globalmente. Estas ideas no siempre, por supuesto, han sido recibidas con aceptación total. Sin duda, las preocupaciones regionales y las necesidades locales continuarán jugando un papel básico en la configuración de este proceso de liberalización. Sin embargo, parece razonable decir que las fronteras nacionales ya no pueden mantenerse cerradas a la competencia internacional y al movimiento relativamente libre de productos y servicios en el mundo. Consecuentemente, parece muy probable que se incrementará la necesidad de ofrecer la infraestructura apropiada a los socios que intercambian bienes y servicios para que realicen sus actividades con eficacia y, en particular, para atender las controversias que de seguro les surgirán en el camino. Fundamentalmente, el arbitraje comercial internacional tiene muchos de los atributos que son necesarios para permitir que la ley internacional privada sirva a la actividad del comercio de una manera justa, imparcial y efectiva. Como espero que estos comentarios breves les hayan ya insinuado, el arbitraje no es una panacea y no le servirá necesariamente en todos los casos del conflicto. Existen claramente limitaciones que las partes solo pueden tratar de anticipar en sus contratos privados de negocios. No obstante esto, cuando las controversias surgen, yo creo que es realista afirmar que el arbitraje comercial internacional se ha convertido ya en un medio confiable para resolver las diferencias que esas controversias generan. Este hecho continuará creciendo en importancia a nivel mundial. En conclusión, quiero decirles que he intentado mantener mis comentarios a un nivel simplificado para beneficio de los no especialistas. Tanto estos como los ya conocedores del tema que me escuchan coincidirán conmigo que es conveniente seguir profundizando sobre el tema para poder incorporarlo plenamente a nuestras organizaciones o a nuestra actividad profesional. Espero sus preguntas en este sentido. Gracias por el interés demostrado en este programa. Empecemos ahora con nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida a la mayor cantidad de preguntas y por eso les pedimos que hagan una pregunta por cada llamada y que sean lo más breves posibles. Usted puede llamar directamente al estudio en los números o el número de teléfono o de fax que aparecen en la pantalla en este momento. Y no olviden que al hacer la llamada tienen que alejarse del monitor para evitar la interferencia. Nuestra primera pregunta nos llega de la Asociación Interamericana de Mediación de Buenos Aires, Argentina. Hola. Hello. Les habla el doctor Ponieman. Les agradezco y, en primer lugar, darnos la oportunidad de compartir con ustedes este seminario. Y les agradecería si me pueden contestar o comentarnos si además de la Corte Suprema de Texas y Colorado, en otros estados de Estados Unidos se requiere al abogado advertir a su cliente que tiene la opción de recurrir
a los métodos alternativos de resolución de conflictos, ya sea mediación o arbitraje, en lugar de iniciar un litigio. ¿Y qué efecto tiene esto con respecto a la eventual malpraxis en el ejercicio profesional? Muchas gracias. Esta pregunta se la vamos a dirigir al señor Slate. Los estados de Georgia y Colorado, y me dicen que recientemente el estado de Alaska, también han indicado a través de toda su infraestructura de reglamentos de que los abogados deben avisar e indicar a sus clientes que existen estas otras posibilidades alternas. Y esto no es, por supuesto, obligatorio, pero con relación a si es que de no hacerse de darse este consejo, si esto tendría un efecto de práctica profesional errada, creo que es una buena pregunta, una buena cuestión, pero esto nos está ya dando un indicio de lo que va a ocurrir en el futuro y de cómo otros estados de la Unión van a empezar ya a solicitar que los abogados hablen sobre estas alternativas y a lo mejor a la larga también requerirán esto. Ahora tenemos una pregunta en vivo también que proviene de la Federación Nacional de Comerciantes de FENALCO, Medellín, Colombia. Adelante. Gracias, muy amables por permitir. Ok, muchas gracias por permitirnos participar. Queremos hacer una pregunta. ¿Cuál es el nivel de aceptación que hay de parte de las personas, ya sean tanto naturales como jurídicas, frente a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Mr. Hay? Como el arbitraje y la mediación, precisamente. Y además, ¿qué desarrollo legislativo han alcanzado? O si por el contrario, estas instituciones se han formado y desarrollado sin tener una referencia normativa. Esta es nuestra pregunta. Vamos a hablar sobre la primera parte de la pregunta para el señor Hay, sobre las entidades judiciales y naturales. Creo que más y más las empresas y los negocios se interesan en las técnicas de ADR. Creo que cada vez que los que toman decisiones y están participando en disputas no quieren dejar de controlar cómo funciona este proceso. Las partes involucradas pueden empezar con estos medios a participar en el proceso mismo de cómo controlar este proceso. En cuanto a la segunda parte de la pregunta sobre legislación, yo diría que en el Canadá, debido a nuestra federación, nosotros hemos aprobado leyes a niveles provinciales y federal, como por ejemplo las leyes sobre arbitraje, que básicamente se guían por la Convención de Nueva York y establecen un modelo legal de arbitraje como un medio por el cual las partes pueden llegar a resolver conflictos y disputas, y tienen reglas que seguir.
rápidamente. En Estados Unidos hay tres etapas que se me vienen a la mente. En primer lugar, las escuelas de derecho están cada vez más educando a los abogados acerca de las posibilidades de ADR, así que los abogados que ya se gradúan ya no están pensando en la litigación. En segundo lugar, también los abogados de sociedades que también están orientados hacia los costos y cuánto le va a costar a la empresa realizar negocios. Ellos son grandes abogados que apoyan este movimiento de arbitraje y mediación. Y además, en Estados Unidos, los gobiernos, incluyendo los gobiernos nacionales, y yo considero que esto también se mencionó en otra conferencia, el gobierno actualmente en Washington ha firmado un acuerdo para que el gobierno nacional se obligue a buscar la mediación en muchos casos. Y de esta manera, todo este ambiente está contribuyendo al crecimiento de este campo. Nuestra próxima pregunta nos llega de la municipalidad de Huinca, Renanco, la provincia de Córdoba, Argentina. Adelante, bienvenidos. Sí, buenos días, San Diego. ¿Cómo fue la reacción frente a la Asociación Americana de Arbitraje de parte de los jueces? Y si en algunos casos ellos mismos derivan casos al arbitraje y o a la mediación. Muchas gracias. Mr. Slate, would you like to address that? Yes, indeed. The answer is Sí, la respuesta es, así es, en gran cantidad y cada vez más. Hay aquí una acotación histórica que hacer. Hace muchos años, los tribunales norteamericanos de Estados Unidos se sentían en competencia con los medios de arbitraje, pero esto ha sido hace muchísimo tiempo. Y en los años que siguieron, a través de las decisiones y los fallos de los tribunales, se han visto en el caso de apoyar y utilizar a los medios de arbitraje, tanto las cortes federales como estatales se han visto inundadas de casos legales, civiles y de litigio, y entonces cada vez más se ve en el caso de referir los casos a organizaciones proveedoras de estos otros servicios, como la que yo represento, o de programas anexos que están dentro de la estructura de la Corte, para que en muchos casos las partes de casos civiles deben tratar primeramente de resolver los problemas a través de la mediación y el arbitraje antes de presentarse ante un juez. Así que debo decir que el Poder Judicial en Estados Unidos, a nivel federal y estatal, está participa mucho en este tipo de proceso y le da mucho apoyo. Quiero agregar algo, y estoy de acuerdo con los comentarios de Bill, porque pienso que se aplican incluso más allá de Estados Unidos. Me parece a mí que el éxito que tiene el arbitraje y otros medios de resolución, medios alternos, precisamente dependen de la disposición de los jueces de no tratar de competir con dichos foros para resolver disputas. Hace algunos años, como Bill mencionaba, había la tendencia de precisamente tratar de conservar su territorio, de ser un poco posesivos, pero poco a poco los jueces comienzan a darse cuenta de que más bien deben referir los casos a estos otros medios y a estas otras alternativas, ya que esto está creciendo en el mundo comercial. Nuestra siguiente pregunta viene de la Comisión Federal de Electricidad, del CECAP México, el DF. Adelante. Gracias, buenos días. La ley Helms-Burton, elaborada por el gobierno de Estados Unidos de América, viola el espíritu del Tratado Trilateral de Libre Comercio, por lo que es necesario la intervención de un arbitraje internacional. ¿Cuál de los dos métodos elegirían los Estados Unidos de América y cuál elegirían México y Canadá? ¿Y por qué? Gracias. Señor Hay, ¿tiene usted algún comentario que hacer? Sí, estoy de acuerdo con el comentario, por supuesto. Yo lo digo con todo
respeto aquí a nuestros anfitriones en Estados Unidos. Yo creo que Canadá y México están bastante de acuerdo sobre este tema y personalmente yo considero que esto viola nuestro Tratado de Libre Comercio y sospecho que esto lo vamos a tener que resolver de alguna manera y buscando a nivel político el diálogo antes que a nivel legal. Vamos a ver qué pasa. Eso es lo que yo esperaría. Vamos a ver qué ocurre. Señor Slade, sí, yo estoy de acuerdo completamente. Yo creo que actualmente se trata más bien un tema de naturaleza política, de gobierno, que realmente no tiene mayor que ver con la parte privada del sector comercial. Ahora bien, nos llega la siguiente pregunta de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ciudad de Panamá. Adelante. Sí, muy buenos días. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia principal entre el sistema arbitral de la Asociación Americana de Arbitraje y el sistema arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de París? Mr. Slate, would you like to address that? Yes. I would say, first of all, diría yo, en primer lugar, que las diferencias no son de contenido, de esencia. Y también debo enfatizar que existen pequeñas diferencias en cierta medida, pero esto da a las partes la opción de elegir el proceso que desean aplicar en su caso particular según sus necesidades. Hay dos diferencias que yo quisiera quizás recalcar y para eso, para las demás me gustaría que mi colega aquí las mencionara. La ICC tiene un proceso que mucha gente considera muy valioso al comienzo del arbitraje, que es lo que se conoce como los términos de referencia, que establece en una forma muy detallada y muy planificada cómo se va a llevar adelante el proceso. Y por otro lado, en la AAA tenemos lo que se llama una audiencia administrativa, que podría decir que es mucho más informal y logra un resultado similar, pero quizás no en tan gran detalle. Y por otro lado, una vez que se ha llegado a una decisión por parte del panel de árbitros, el fallo de ellos, la ICC refiere todo el caso a la Corte de ICC para que ésta lo revise. En cambio, en la Asociación Americana de Arbitraje, AAA, la decisión del panel es la decisión que se toma y ese es el fallo definitivo. Personalmente, yo no creo que esto realmente vaya a considerarse como algo muy importante de contenido, pero yo creo que le vamos a dar la palabra a David para que me corrija o agregue ciertas cosas. Yo creo que estos son buenos comentarios. En muchos casos, históricamente, la ICC representó más bien a las tradiciones continentales o de los códigos civiles, que en lugar de defender, como en el derecho consuetudinario, de los casos y de la jurisprudencia que se va haciendo a medida que van surgiendo los casos. Así que las partes buscan al árbitro y no al juez para que éste defina el caso al comienzo del proceso. En el derecho consuetudinario esto no era el caso, no era así como se desarrollaban las cosas. Las reglas de la AAA son muy eficaces, muy eficientes y han mejorado y han sido revisadas con mucha amplitud y de la forma en que realmente se llevan a cabo las cosas. Yo he hecho ambos tipos de arbitraje y realmente no hay grandes diferencias. Depende mucho de las partes y cómo las partes se pongan de acuerdo para el proceso. Esta pregunta nos llega de la Universidad Privada Boliviana, Cochabamba. Adelante, Cochabamba. Bolivia. Gracias. Thank you. Bolivia se encuentra elaborando actualmente el anteproyecto de la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. En su opinión, ¿existen diferencias notables entre conciliación y mediación que permitan capítulos diferentes o se toman como un mismo procedimiento? Mr. Haley, Gracias.
Personalmente me preocupa sobre las diferencias entre conciliación y mediación. Realmente no son sino diferencias semánticas, son realmente parte del mismo proceso donde hay alguien que escucha, en un caso tal vez más activo que en el otro, pero en general no diría yo que se apliquen distintas reglas. Y yo estoy de acuerdo enteramente. Recientemente, cuando estábamos haciendo el borrador de las reglas para el centro comercial para arbitraje y mediación en virtud del TLC, consideramos estos temas, como ya les indicaré en la presentación.